Empezamos este máster siendo el primer máster que había en el contexto del Estado español que tuviera un carácter pluridisciplinar y laico. Estamos clausurando la edición 21 del máster. Ya estamos en marcha la 22 y anunciamos la 23 para el próximo mes de septiembre. Las dos palabras que quería decir van a ser muy breves. Lo principal es que creo que hay que darse cuenta de que la pandemia nos ha pillado como nos ha pillado, no totalmente de improviso, porque yo creo que había avisos, había información de que estas cosas podían pasar, de hecho habían pasado en menor escala algunas ya, pero nos ha pillado no solo a contrapié, sino yo diría para someter a un test de estrés a toda nuestra institución. Instituciones que habían sido adelgazadas por la crisis económica y por la privatización salvaje que ha habido en los últimos años. En Europa, en España también, hemos intentado durante años el reconocimiento de derechos y hemos conseguido derechos sociales o habíamos conseguido derechos sociales. Obviamente no sin lucha, pero claro, los recortes de la crisis económica del 2008 y ya antes, el cambio, digamos, de paradigma de lo que era considerar bueno el estado de bienestar, que todo el mundo tuviera acceso a bienes, a considerar que lo importante es el lucro, el beneficio a cualquier costo, pues ese cambio yo creo que se ha ido produciendo en las últimas décadas y ha conseguido que cuando llegara la pandemia, cuando ha llegado esta fuerte crisis, nuestro sistema estaba tan adelgazado que desde luego no ha sido capaz de hacerse cargo de la buena manera que hubiera debido ser. Y eso es, yo creo, un antes de la pandemia. Un durante, que es ahora, evidentemente, nos ha proporcionado un montón de problemas. Problemas de triaje, problemas de asignación de recursos, problemas de fiabilidad de las pruebas, de las vacunas, de los tratamientos, de acceso, de control de los datos. Tenemos que empezar a preparar el mundo post-pandemia. Y ese mundo post-pandemia puede aprovechar esa vena de solidaridad y de reivindicación de derechos sociales y de justicia que los ciudadanos de algunas instituciones han promovido. Pero claro, evidentemente, los poderes económicos juegan en contra, porque si nos hemos acostumbrado a un beneficio ilimitado, cualquier recorte, cualquier posibilidad de que los que tienen menos tengan algo, nos parece que va contra los derechos de los que lo tienen todo. Entonces yo creo que es importante esta triple mirada, ¿no? Lo que había, lo que estamos pasando, los graves inconvenientes y crisis, dilemas bioéticos que estamos encontrando en este momento, y después al mundo hacia nosotros, ¿no? Entonces, pues para hablar de todo eso, tenemos aquí a especialistas diversos, profesores. En primer lugar, yo le voy a dar la palabra al profesor Fernando García López. La crisis de la pandemia nos coloca en una situación enteramente nueva que constituye un estudio de caso perfecto para profundizar en las cuestiones más importantes de la ética de la salud pública, que ha sido un campo bastante abandonado, pero que la pandemia ha resaltado la importancia de aspectos como el bien común, como principio bioético regidor de muchas actuaciones, complementado con los principios del respeto hacia las personas y el principio de equidad. Por ejemplo, voy a centrarme en el confinamiento que hemos vivido todos durante casi 3 meses. Necesita una serie de criterios para que se lleven a cabo bien. El primer criterio es que haya una base científica sólida que justifique estas restricciones, este confinamiento. Por ejemplo, una medida menos restrictiva quizás podría haber sido recomendar a la gente, pero no obligarla a que se quedara en casa sin tener que desplegar a la policía para detener o multar a quienes incumplen el confinamiento. Otro aspecto importante es que se aborde los perjuicios económicos y sociales que genera el confinamiento. El Gobierno ha tomado una serie de medidas para compensar esto. Bien, hay que ver si son medidas suficientes, probablemente nunca lo son, pero es un aspecto capital para poder llevar a cabo el confinamiento con éxito y que no haya otras consecuencias que luego descompensen ese beneficio.
Y, por último, que haya una adecuada comunicación y transparencia. Esto es muy importante y, en la medida de lo posible, que los afectados tengan una posibilidad de participar en la toma de decisiones. Este aspecto del confinamiento pues, es el que podríamos calificar como capital en la ética de la salud pública, pero hay muchos aspectos que solamente voy a enumerar ahora y que darían lugar a discusiones, por ejemplo, la obligatoriedad o no del uso de mascarillas en lugares cerrados o concurridos, si ha habido atención suficiente a los grupos especialmente vulnerables, como son las personas que viven en residencias de mayores, trabajadores esenciales, sectores con bajos ingresos. Luego, la ausencia casi completa de preparación para la epidemia, lo cual es muy grave porque desde hace 20 años la Organización Mundial de la Salud, todas las organizaciones epidemiológicas internacionales vienen alertando de que iba a suceder una pandemia por la enfermedad X y teníamos que estar preparados y nadie ha estado preparado. Si acaso los países asiáticos un poco mejor porque ellos ya pasaron epidemias parecidas hace unos años, pero en Occidente no ha habido ninguna preparación y esto es algo que no tiene justificación. Muchísimas gracias, Fernando. Yo le quiero pasar ahora la palabra, siguiendo con el estricto uso del tiempo, al doctor Luis Cabré. La sanidad en general, visto retrospectivamente, yo tal vez lo hubiese hecho peor o mal de lo que se hizo, ¿no? Pero no estuvo a las alturas de las circunstancias, pero sí que tengo que poner, vamos, un voto a favor absoluto al personal sanitario. ¿Por qué? Porque iniciamos todo esto primero sin EPIs, sin el material suficiente para autoprotegernos, ¿no? Sobre todo el personal de enfermería que está más cerca de los enfermos, ¿no? Y esto se ha visto, por lo menos en nuestro país, la cantidad de personal sanitario contagiado, y algunos de ellos graves, y algunos de ellos incluso pues han fallecido por culpa del coronavirus. Otro aspecto importante también durante esto fue el plan de contingencia entre áreas geográficas, sobre todo en zonas que empezaron y que otros hospitales no tenían COVID, pues costó mucho poder trasladar enfermos de un sitio a otro. Y el triaje. Y esto, yo creo que desde la sociedad científica, la sociedad española intensivos, de todos lados, hemos recibido muchas críticas, ¿no? Como diciendo, es que hemos abandonado a los ancianos y a los mayores de 80 años. Mire, esto no es verdad, ¿no? Que decir, el triaje en la UCI siempre se ha hecho. Y no es verdad que los pacientes de 80 años se les negase el ingreso a la UCI. Lo que pasa es que coincide que los pacientes de mayores de 80 años o de 70 y pico años tienen más comorbilidades. Es decir, o tienen diabetes, o tienen insuficiencia cardíaca, o tienen insuficiencia renal, o son cirróticos, o tienen otras patologías asociadas que en condiciones de una pandemia posiblemente tampoco ingresarían en la UCI en cuanto a la ventilación invasiva, es decir, con un tubo, una tráquea, con un respirador, etcétera, etcétera. En estos pacientes de lo que se ha hecho es ventilación no invasiva o oxígeno con flujo alto, es decir, con unas cánulas nasales que se hacen, que hay unos aparatos para esto, y que siempre se ha hecho. Y que después lo miras retrospectivamente y han empezado a salir papers como hace muy poco, me parece que hace 2 o 3 días en el JAMA, ¿no? Pues precisamente los enfermos que no se intubaron, sino que se hicieron ventilación no invasiva, es decir, con máscara y un respirador pero sin un tubo, o con oxígeno alto flujo, pues estos fallecían menos que los que intubábamos. Con lo cual la mayoría de estos enfermos se podían haber ventilado sin tener que intubar a los pacientes. Ya digo que el tema del triaje ha sido muy criticado según la prensa y según otros medios, ¿no? Y yo creo que sin razón, porque el triaje se ha hecho, ya digo, toda la vida, ¿no? Es decir, la idea no es el primero que llega es el primero que voy a ingresar, pues no, hay que decir, la idea es qué supervivencia libre de discapacidad vas a conseguir por encima de la supervivencia aislada. Lo que sí es seguro es que a ningún paciente de edad se le ha negado la asistencia. Muchas gracias, Luis. Quiero decir que el Observatorio de Bioética y Derecho al inicio de la pandemia hizo un documento de opinión que está colgado en acceso abierto en la página web sobre este tema. Y la idea del documento que nosotros hicimos era precisamente suministrar criterios previos para que no fuera un médico a pie de cámara que tomara las decisiones. Yo le quiero dar la palabra ahora a la doctora Irene Melamed. Y bueno, como mencionaba María, América Latina, según datos de la CEPAL, de alguna manera es
es un contexto uno de los más desiguales del mundo. Y en este sentido, las inequidades justamente aluden a la desigualdad en el ejercicio de los derechos, pero también de las capacidades, de la autonomía y en la desigualdad de género, étnica y territorial, entre otros. De manera entonces que así es como en nuestro contexto en parte nos encuentra la pandemia. Sumado a esto, la existencia de una serie de cuestiones relacionadas con nuestros sistemas de salud. Y más allá de los avances en los últimos tiempos, que en realidad han tratado de construir sistemas de salud basados en atención primaria y en redes integradas de sistemas y servicios de salud, pero sin embargo coexisten sistemas de salud segmentados y fragmentados. Y en este sentido, bueno, quisiera compartir con ustedes que, bueno, las consultas un poco en los comités de ética clínica o asistencial, del cual formo parte de uno de ellos, y por otra parte, mi participación también en la medicina asistencial, como dijo María, sobre todo en niños y adolescentes, de alguna manera, bueno, me sitúan, por un lado, con una mirada, como yo digo, desde el balcón, ¿no? Pero por otro lado, con una mirada también más territorial. Y en este sentido, si bien puede ser considerado una ventaja, también me hace pensar de que, aludiendo un poco a esta metáfora tan linda de la doctora María Casado respecto de su bioética flexible y pluralista, me gustaría poder incorporar también con su permiso, cierta condición de anticipatoria o preventiva. Y bueno, ya para terminar, digamos, dos cuestiones que me parece importante. Por un lado, enfatizar la presencia o la existencia de dos principios esenciales, que son la solidaridad y la confianza. Y la confianza en particular en sistemas donde hay gobernanzas débiles del sistema de salud, ¿no? Y por otro lado, el tema de la salud digital. En mi contexto, digamos, donde se han acentuado las consultas virtuales, y hay como diferentes opiniones que uno podría enmarcar más tecnofóbicas o tecnofílicas, no solamente desde el lado de los usuarios o de las personas que llevan a cabo, sino también de los profesionales de la salud en general. Me parece importante que podamos identificar, porque seguramente va a haber un incremento más allá de la pandemia de este tipo de encuentros virtuales o digitales por parte de los pacientes, que podamos favorecer, digamos, experiencias satisfactorias en este sentido. Me parece que también erradicando algunos mitos y algunas barreras en torno a ellas. Muchas gracias, Irene. El doctor Fernando Esteve. Primero diría yo, tomando también en cuenta el comentario de María, un golpe potente a la dignidad. Realmente lo que vimos en Guayaquil las 2 primeras semanas de la declaración de emergencia sanitaria en el mes de marzo, en la segunda mitad del mes de marzo, fue un drama que hasta el día de hoy no termina, porque allí la dificultad ha sido ahora es que la gente no encuentra los cadáveres de sus seres queridos. El sistema colapsó casi al primer día y finalmente vimos el mes de marzo una cantidad de fallecidos cerca a los 6.000 o 7.000. De los cuales se han adscrito al coronavirus solamente 2.000. Del resto no se sabe nada. Como además la práctica fue cremar todo, pues no sabemos qué mismo pasó. Lo otro que se ha destapado potentemente es la situación de desigualdad que ha desnudado la tristeza de la sociedad en el Ecuador. La desigualdad en el ámbito sanitario, la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios, la desigualdad económica, la desigualdad en cuanto al acceso a la educación. Entonces, miren, es triste porque, claro, los chicos y las escuelas y universidades que han terminado este ciclo escolar en la sierra han tenido muchísimas dificultades con cerca de un 30% de deserción por falta de acceso a medios digitales. Y lo otro es que más bien por mi especialidad lo que he visto es morir mucha gente en casa. Lo que ha ocurrido, por lo menos en el acceso a urgencias de pacientes con evento vascular cerebral, ha sido casi nulo. Estas semanas hasta ahora sigo viendo pacientes en domicilio que han sufrido síntomas prodrómicos y finalmente han sido afectados por evento vascular cerebral, secuelados en casa, atendidos en la parte de urgencia ya solamente para manejar las complicaciones inmediatas del evento vascular cerebral. Y lo otro, una situación gravísima de las personas de la tercera edad afectados por enfermedades degenerativas, tanto Parkinson como demencia. Finalmente, yo como médico, como neurólogo, les digo, no he dejado de trabajar todo este tiempo, pero he tenido que trabajar básicamente en atención domiciliaria, yendo a visitar a los pacientes en casa. Entonces, esto muestra, desnuda finalmente esta desigualdad enorme y la falta de respuesta absoluta de un sistema sanitario que yo digo nunca estuvo preparado para responder de ninguna forma. Muchísimas gracias, Fernando, por tus reflexiones, que hemos compartido tantas veces puntos de vista. Si os parece, le pasaría ahora la palabra a Itziar de Lepona, porque la cuestión del control de los datos y las apps de salud dan mucho de sí, y le pido que nos explique
cuáles son los principales problemas que ya ve. En términos generales, lo que quiero poner de manifiesto es que esta situación de pandemia por COVID-19 ha hecho que, desde el punto de vista de las medidas digitales, que es donde me voy a centrar, propuestas para salir del confinamiento, pues haya intensificado el debate, ¿no?, sobre la privacidad, sobre la ética que hay detrás de estas decisiones en tiempos de pandemia. Y es verdad que, desde el punto de vista ético-jurídico, se pueden aceptar determinadas restricciones, pero no llegar a anular derechos. Me voy a centrar en esta idea de que el soporte que implica la tecnología digital para transitar hacia esta nueva normalidad de la que, por ejemplo, se habla aquí en nuestro contexto, es una forma de llamarlo, ¿no? Y hasta que llegue la vacuna, considero, y este es mi mensaje, que nos puede llevar a un confinamiento digital sin fecha de caducidad y a una vigilancia institucionalizada de prácticas que lo que hacen es, pues, perfilar el comportamiento del ciudadano, etcétera. La primera medida que fue objeto de crítica y, por supuesto, rechazo por nuestra parte, también porque recibimos una serie de consultas que declinamos como centro de investigación, fue el pasaporte inmunológico. En su momento fue descartado por falta de evidencia científica y porque efectivamente es incompatible con cualquier protección de los derechos, pero con el marco jurídico, es decir, con incluso la normativa que tenemos nosotros aquí en Europa de protección de datos. Y lo que yo creo que hay que reivindicar como grupo o personalmente, y si lo compartís, es el hecho de que se está separando de la salud pública, de la atención primaria, es decir, se están llevando fuera de lugar medidas que deberían ser un soporte, no la solución, y que deberían estar enmarcadas dentro de, por ejemplo, una política de favorecer, potenciar, mejorar la atención primaria, conservar y potenciar el modo analógico de operar, es decir, la llamada telefónica y no la aplicación, porque esta aplicación tampoco nos va a asegurar el turismo este verano ni nos va a llevar a ninguna libertad, ni siquiera condicional. Por lo tanto, estas cuestiones técnicas hay que tenerlas en cuenta. Luego está todo el debate de la privacidad. El problema que, no tengo tiempo para extenderme, pero que quiero poner aquí de manifiesto, es que no hay una información, no hay transparencia acerca de qué medidas se van a tomar. Bueno, por último voy a dar la palabra a Manuel Baroni. Obviamente había un conflicto entre lo que son los derechos individuales y las necesidades colectivas. Yo no digo que las medidas que se han adoptado no fuesen necesarias, lo eran. Ese no es el debate. El debate es si los cauces formales desde un punto de vista jurídico son los adecuados. Claro, eso necesitaría un debate muy largo que no se excede completamente. Y yo no entro en la cuestión de España, pero, por ejemplo, es legítimo plantearse si nosotros hemos estado en un estado de excepción o en un estado de alarma. ¿Vale? A efectos formales hemos estado en un estado de alarma, pero a efectos formales realmente hemos estado en un estado de excepción. Entonces, hay muchas cosas a discutir ahí sobre los modos, las formas, y eso en derecho tiene una importancia básica. Entonces, yo creo que las reglas sobre que nos han regido en este mes y medio, incluso desde enero, porque se han cogido datos desde antes, no están suficientemente expresadas en el ordenamiento jurídico. Lo único que se pide en un Estado de Derecho, que es la diferencia con una dictadura, es la claridad. ¿Cuáles son exactamente las reglas de juego a priori? Pero esto es lo que tenéis ahí, es una noticia de un pueblo español que tiene nada más que 8.000 habitantes, fija la fecha, es el 3 de febrero de 2020, es decir, poco antes de que empezara la pandemia, porque hay realmente un espíritu de control sobre la sociedad que está interiorizado, que eso es bueno, con todos los riesgos que conlleva. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Lo que ocurre en la práctica es que en Europa se ha suspendido tácitamente el reglamento de protección de datos, porque en la práctica pues, se ha suspendido por la regla de que la solidaridad está por encima del principio de autonomía y que mientras haya datos anonimizados, pues es posible utilizar los datos de la gente. ¿Qué ocurre? Que una vez más nos encontramos con que el ordenamiento jurídico no refleja esa regla, porque no está expresada en normas claramente, sino que son reglas tácitas que aceptamos por lo que ha pasado, pero que deberían trasladarse al ordenamiento jurídico para que todo el mundo sepamos cuáles son realmente las reglas. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias a todos. Como habrán visto, hemos iniciado una colección de audiovisual sobre este tema, la pandemia y sus aspectos bioéticos, en el que ya tenemos, no sé si son 5 o 4 vídeos y podcasts colgados, y seguiremos cada semana con un campo diferente a tratar.
Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer teneros aquí a todos, a los que han hablado y a los que simplemente han escuchado.